Colosenses, capítulo 1, versículos del 9, por favor, al 14. En este país es un país que se ha formado de la migración. Diga conmigo migración. Y es el traslado de personas desde su propio hogar buscando un nuevo hogar. Esa es la migración. Cuando alguien sale de su casa es un emigrante. Diga conmigo, emigrante. Cuando uno, para las personas que reciben al emigrante le llaman inmigrante, ¿verdad? Porque es dentro de nosotros. Entonces, pero estamos en esa migración. Pues fíjese, mi querido hermano, que nosotros, pues creo que la mayoría de nosotros somos inmigrantes, mejor dicho, pero todos los creyentes hemos sido emigrados del mundo y hemos sido puestos en el Señor, en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el tema de ahora es emigrando de reino. Diga conmigo, emigrando de reino. Vamos a la palabra del Señor, Colosenses capítulo 1, versículos del 9 en adelante, y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no tiene Biblia, ahí están las pantallas, por favor. Dice la palabra del Señor. Por lo cual, dígalo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, repita eso, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en la iglesia en todo, ¿verdad? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, repita, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sabe qué es lo hermoso de esto? Que todos los que emigramos del reino de Satanás e inmigramos al reino del Señor Jesucristo, todos tenemos papeles. ¿Sabe cuál es? La sangre de Cristo. Allí se compró. Allí se compró. Y eso es una bendición, amados. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos ponernos en tus benditas manos, Señor, y suplicarte que nos hables al corazón, que nos enseñes, Padre, que nos ayudes a vivir como nosotros debemos de hacerlo, Señor. Gracias por la vida de tus hijos, Señor. Aquellos que están pasando por situaciones difíciles, extiéndeles tu mano y ayúdales, Padre. Los que no te conocen, Dios, doblega ese corazón duro, Señor. Duro por la incredulidad, Señor. Y permite que puedan abrir sus ojos y entrar a tu reino, Padre. Y Padre, y los que vamos caminando, fortalécenos, Dios. Ayúdanos a ver como lo hacía Moisés, como viendo al invisible. Ayúdanos a creer y a esperar en esperanza, Señor. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Háblanos al corazón, te lo suplicamos. Eres nuestro Rey y nuestro Señor. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Yo sé que habemos en este lugar, ya oímos nicaragüenses, mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos no tenemos acá. Mi hermano Jeremías, guatemalteco, y también mi hermano Daniel. Bueno, a ellos no los aplaudimos. Denle un fuerte aplauso, por favor, a los guatemaltecos, por favor. Este septiembre vamos a tener una semana dedicada a todos los países, ¿verdad? Un mes dedicado a eso. Bien, amados, pues fíjese que en mi país había hace muchos años un lugar que se llamaba el Teleférico de San Jacinto. Pero en el anuncio decía el reino del pájaro y la nube. Yo sé que algunos no vieron eso, ¿verdad? No habían nacido. Otros sí habíamos nacido y tuvimos la oportunidad de ir. Fíjense que había un teleférico, ¿cómo le llamamos en otro lugar? Góndolas, ¿verdad? Y era impactante, fíjese, y esto es tremendo. La Biblia dice que hay que predicar en tiempo y fuera de tiempo.
La última vez que fuimos ya éramos creyentes y entonces estábamos ahí y fíjense que ya las últimas veces ya se veía todo algo arruinadito, ¿verdad? Entonces estábamos ahí y en la góndola estábamos quizás unas 16 personas, creo yo. Y entonces yo lo moví y se movió. Y entonces habían dado la bulla que se había caído una de las góndolas. Entonces vengo yo y pum, comienzo a moverla. Pum, comienzo a moverla. Y todos bien nerviosos. Mire, 14 almas me gané en ese viaje, en ese viaje hasta arriba. No se quedó uno sin recibir al Señor. Entonces, pero realmente cuando estábamos arriba, sí se sentía como algo diferente, como que habíamos llegado a otro lugar. Amados hermanos, mire, y ha sido textualmente así. Literal o espiritualmente, eso es lo que ha sucedido. Hemos sido sacados, oiga bien, de este reino del cual dice la Escritura que quien lo dirige, aunque es del Señor, quien lo dirige es el príncipe de este mundo que es Satanás. ¿Y cómo es que ha llegado a las manos de Satanás? Cuando Adán y Eva pecaron, le entregaron a él todo lo que Dios les había dado. Y por eso es que usted se recuerda de la tentación de Jesucristo en el desierto. Ya por Mateo 4 habla de que en una de las tentaciones que Satanás le hizo al Señor, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, todos los reinos. ¿Por qué? Porque él se había vuelto el titular de ellos, no el propietario, pero este mundo es administrado por Satanás. Dios controla todas las cosas desde el cielo, nada se sale de su voluntad, pero por la caída del hombre no solo se perdió la conexión entre Dios y el hombre, la adoración libre que tenemos ahora a través de nuestro Señor Jesucristo se perdió en ese tiempo, pero no solamente eso, vivimos, amados hermanos, en territorio, oiga bien, en territorio del enemigo. Porque la Biblia enseña, amados hermanos, la Biblia enseña que esta tierra, desde que el hombre pecó, esta tierra se corrompió y está, llamemos así, como administrado, gobernada por Satanás. Y fíjense que el apóstol Pablo, en el capítulo 8 de Romanos capítulo 8, versículo 20, nos da una luz de eso, de lo que le pasó a la tierra. Por eso es que la tierra está como está. Y por eso que usted ve que va en declive. La tierra no regresa. ¿Sabe cómo la tierra de repente medio regresó? En el COVID. ¿Por qué regresó? Porque todos estábamos, ¿qué? Encerrados, ¿verdad? La tierra se libró por un tiempo de mucha de nuestra influencia maligna sobre ella. Miren lo que dice, por favor, es Romanos 8, versículos del 20, vamos a leer hasta el 22. Porque la creación, oiga esto, fue sujetada a vanidad, es decir, a algo temporal, a algo como que fuera simple. La tierra no fue hecha para que se destruyera, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Es decir, Dios, como castigo para el hombre, maldijo la tierra y la tierra ha comenzado a deteriorarse desde ese tiempo. Porque también la creación misma, oiga esto, ¿será que dice ahí? Libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, que cuando nuestros cuerpos, nuestro espíritu ya ha sido libertado, nuestra alma ha sido libertada. Cuando usted muere y vaya al cielo, a su alma no va a tener ningún cambio, porque ya ha sido perfeccionada su alma, pero su cuerpo no. Cuando nuestros cuerpos sea glorificado, alma y cuerpo, estaremos con el Señor. Cuando eso suceda, mis queridos hermanos, la tierra también será restaurada. Dice, regresemos al 21, por favor. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime. Mire cómo está la tierra. Gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y dice el 23, por favor. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Es decir, nuestro cuerpo va a ser redimido. Y cuando nuestro cuerpo sea redimido, la tierra será redimida para que podamos habitarla 1000 años más en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Reino, mis queridos hermanos, que se inauguró desde el momento en que Cristo vino a esta tierra, pero se ha inaugurado espiritualmente.
El reino es el lugar geográfico de un rey, donde un rey tiene autoridad, donde el rey establece su voluntad. Y en esta tierra donde Dios ha establecido su voluntad, es en el corazón de cada uno de aquellos que hemos creído. Usted es parte del reino, en su corazón. Su corazón es de Cristo. Su carne se resiste por ratos, porque su carne le representa, le recuerda el reino del cual nosotros hemos sido tomados. Dice la Biblia en el capítulo 10, versículo 10 de Juan, el ladrón no vino sino para tres cosas: hurtar, matar y destruir. Pero dice la Biblia, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En otras palabras, estamos, oiga bien y ponga atención, desde antes de ser creyentes, nosotros vivíamos en este reino de tinieblas. No está esperando el reino de tinieblas es allá en el infierno. Satanás no va a ser rey del infierno. Satanás no quiere conocer el infierno. No quiere ir al infierno. Algunos piensan que es allá donde tiene su base de control. No, él está aquí con todos sus demonios. Y entonces, ¿pero qué es lo que ha pasado? Cuando Cristo vino, oiga bien por favor, hubo una invasión, diga conmigo, invasión. Y desde que Cristo vino al tiempo que Cristo murió, el reino de las tinieblas se ha ido replegando, es decir, se ha ido haciendo para atrás porque ha sido invadido. Por eso es que cuando la Biblia dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra los hijos de Dios, eso quiere decir que el reino de Dios va avanzando. ¿Va qué? Avanzando en el reino de las tinieblas. Por eso usted, mi querido hermano, como emisario del Señor, usted tiene que invadir, usted tiene que ir, usted tiene que hablar. Los cristianos invadimos el reino de Satanás. Eso es lo que está pasando, amados. Y lo que pasa es que no somos conscientes de eso. Óigame, no somos conscientes. Y fíjense que en el capítulo 19, versículo 10 de Lucas, nos enseña, amados hermanos, cuál fue el propósito. Quizás este es el versículo más importante, más significativo de todo el Evangelio de Lucas. 19:10, oiga esto. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como hablamos de la tierra, le explico que no solamente se había perdido nuestra conexión con Dios y nuestra alma, sino que la tierra. Entonces Jesucristo ha venido para poseerla de nuevo. La culminación será en el Apocalipsis. Pero mientras tanto, amados hermanos, es una batalla que libramos los hijos de Dios. Y no la libramos como las guerras normales. No venimos nosotros y luchamos contra el diablo, no. Luchamos principalmente contra nuestra carnalidad, contra nuestra debilidad, contra nuestra impotencia de cumplir todos los mandamientos de Dios, y nos tenemos que sostener del Espíritu Santo que nos ayuda y nos enseña cómo nosotros vamos caminando en el Señor. Entonces, amados hermanos, el Señor invadió el reino. Y por eso es que cuando el Señor Jesucristo apareció, usted ve en la Biblia la cantidad de endemoniados que se le presentaron. ¿Por qué? Porque era una invasión, brother. Desde que Cristo vino y murió, para Satanás el mundo no ha sido igual. Se ha ido debilitando. Y no es que no tenga poder. Él hace todo lo posible porque la mente de los hombres le pertenezca todavía. Dios quiere salvarnos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere pulir la imagen. Oiga bien, dice la Biblia que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pues entonces Dios quiere pulir esa imagen porque los impíos no han perdido la imagen ni la semejanza de Dios. No. Pero su mente está entenebrecida, está en tinieblas. Y entonces no entienden, no saben. Y creen que hacer las cosas del mundo es ser feliz. Y usted ve lo que pasó en las Olimpiadas, en la inauguración. Ahí toda la gente con el grito en el cielo por todo lo que hizo, amados, son impíos. No conocen de Dios. Están muertos como un día estuvimos nosotros en delitos y pecados. Alguien puede enojarse con un muerto porque se está pudriendo cada vez más.
¿Se comprende eso? Un muerto no va a retroceder a menos que Dios lo haga retroceder. Un muerto sigue a podrirse cada vez más. Y si usted lo deja ir en un momento, ese muerto va a heder. Y va a ser peor y va a contaminar todo lo que está a su alrededor. Por eso es que es ridículo que nosotros nos burlemos, nos enojemos y pongamos el grito en el cielo porque el impío actúa impíamente. Entienda, el mundo que no conoce a Dios odia a Dios. No lo conoce como su salvador personal. Odia a Dios. Y hace todo lo posible porque está comandado por el diablo, porque esa imagen de Dios se corrompa cada vez más. Dios nos quiere liberar, Satanás quiere que sigamos esclavos. Dios quiere glorificarse en nosotros, pero Satanás quiere que nosotros deshonremos, en lugar de glorificar a Dios, le deshonremos a Él. Y mientras un cristiano aparece en un reino y en otro, no es que no vamos a trabajar allá afuera, allá afuera trabajamos y trabajamos con impíos muchas veces y no hay problema, brother. No hay problema. Usted es luz en medio de las tinieblas si usted se identifica como luz. Yo sé que hay lugares que por su trabajo no le permiten hacer, no le permiten participar ni enunciar de dónde viene usted. Pero con su actuar, brother, con su vida, con su manera de contestar, con su dominio propio, con un corazón pulido por Cristo, brother. Un corazón que está siendo moldeado por Dios. Usted sigue hablando y cuando la gente se acerque a usted a preguntarle por qué en medio de la guerra usted tiene paz, por qué en medio de la enfermedad usted puede mantener su gozo, es en ese momento cuando usted va a abrir sus labios y va a hablar de a qué reino usted pertenece. Amados hermanos, mire, busque por favor Juan capítulo 12, versículos 28 en adelante. Juan capítulo 12, por favor. Versículos del 28 en adelante. ¿Se acuerda que en la transfiguración el Padre habló al Hijo y para que todos oyeran? En el momento que Jesucristo fue bautizado, el Padre habló y todos oyeron para testimonio del Señor Jesucristo. Pero no fueron los únicos momentos cuando el Padre habló para que la gente escuchara. Oiga bien, por favor, vamos a leer hasta el 31. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Versículo 29. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz. ¿Quiénes oyeron la voz? La multitud decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado. Versículo 30. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía. O sea, Jesucristo dijo: yo no necesito testimonio del Padre. Yo sé que el Padre me ama. Yo sé que el Padre me apoya porque yo hago su voluntad. Y entonces dice: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Versículo 31. Y ponga atención a esto. Ahora, a partir de ahí, es el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo, ¿qué dice ahí? Será echado. O sea, comenzó la batalla verdadera y Dios comienza a tomar control de su tierra. Apocalipsis, amados, no es más que la forma como Dios va a recuperar todo. Él podría venir y recuperar todo de un solo. Amados hermanos, Él podría, si quisiera, perdonarnos a todos, pero no es así que lo va a hacer. Él tiene la razón para los que creen. Entonces, amados hermanos, el príncipe de este mundo, que es Satanás, va a ser echado. Va a llegar un momento donde quien comanda este mundo corrupto va a ser quitado. Y fíjense que hay dos tiempos que el Satanás lo sabe y le teme grandemente. Cuando usted se recuerda, si usted se recuerda de la tentación, Satanás le hablaba, provocaba al Señor Jesucristo con la Biblia. Porque Satanás conoce la Biblia, pero odia la Biblia. Y los hijos de Dios, más en esta generación, nos hemos vuelto ignorantes de la palabra de Dios. No nos gusta leer. Cuando se hablaba, oiga bien, de un cristiano bautista hace, ¿qué? 30 años. Se hablaba de una persona que sabía Biblia, brother. Pero ahora, brother, estamos dormidos al respecto.
Y siempre hago la broma, pues, que de repente le digo, vamos a buscar Primera de Matusalén, capítulo 5, versículo 2. Algunos están dándole vuelta a la Biblia, buscando Matusalén, porque no conocemos la palabra. Y entonces, al no conocer la palabra, somos engañados allá afuera, porque el mundo es bonito, brother. Y sus propuestas parecen buenas, así como le pasó a Eva después de escuchar al diablo. Vio, ya había visto al árbol, pero después que Satanás le había lavado el coco, volvió a ver el árbol con malicia ya. No, sí está bonito, sí se ve rico. Oh. Y él quisieron saber como Dios, porque ellos no fueron capaces de sostenerse en el tiempo de Dios. Ahora, en Apocalipsis capítulo 20 nos enseña qué es lo que le va a pasar al diablo en este reino que usted lo ve tan poderoso, brother. Mire, cuando usted vio, no sé si usted vio la inauguración o ha visto pedacitos de la inauguración, eso fue increíble. Mire, increíble todo lo que hicieron, todo lo que gastaron, la magnificencia de todas esas cosas, increíble lo que el hombre hace. Pero sin Dios, brother. Sin Dios. Y por eso los creyentes pues nos hemos sentido ofendidos, claro que sí. Pero es como que usted se vaya a un lugar donde hay enfermos, pues. Y le han dicho, mire, aquí hay, asmáticos o hay, ¿cómo se llama? Una enfermedad de pulmones, donde toda la gente está tosiendo. Y usted entre ahí, o tuberculosis o enfermedades así. Y usted de repente ve a la gente tosiendo y usted se enoja, brother. ¿Ah? Y le van a decir que no vio el hospital, que no ve el lugar donde está, la sala donde está. Usted no puede enojarse porque es una enfermedad, pues el mundo está enfermo, sin Dios. Y y sigue a la corrupción. Ve Apocalipsis 20, versículos del 1 en adelante. Y este es parte del fin de Satanás. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Cuántos ángeles? Uno. Cuando la hora llegue, brother, Dios nos va a mandar legiones de ángeles. Uno, ¿sabe por qué? Porque cuando Dios ordena, las cosas pasan. Por eso es que sea paciente con su bendición, brother. Si no ha llegado, es porque todavía no es tiempo. Pero si usted es hijo de Dios, Dios tiene cuidado de usted. Diga conmigo, Dios tiene cuidado de mí. Dígalo. No me convence, brother. Y si no me convence a mí, porque usted no está convencido. Dígalo de nuevo. Dios tiene cuidado de mí. Y entonces usted puede controlarse. Puede tener paciencia. Puede seguir con su vida creyente, aunque parezca que no va a haber bendición. Sí va a haber en su momento. Entonces dice, oiga esto. Y prendió, ¿cuántos ángeles dijimos? Uno. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató. Mire qué dice ahí. Por 1000 años. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, el abismo donde están todos los ángeles caídos, ahí encerrados, que en el tiempo de Apocalipsis de la tribulación van a ser sueltos. Véalo allí en su Biblia. Pero dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Oiga esto, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Los mismos 1000 años que va a durar el reino de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Y después de esto debe ser desatado por un tiempo más. Camine hasta el versículo 10, por favor. Apocalipsis 20:10. Y este será el final del diablo. ¿Por qué Dios no mata al diablo? Porque el diablo es espíritu, brother. Y el diablo va a estar encerrado. Yo no sé, este mundo no ha vivido eso. No ha vivido una hora sin el diablo. Eso lo vivió, bueno, ni Eva, ni Adán lo vivieron. Entonces dice, y el diablo que los engañaba, ¿el diablo que qué? ¿Qué quiere hacer con usted el diablo? Engañarlo. ¿Y quién dijo que era la verdad? Jesús dijo que era la verdad. Entonces dijo, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Amados hermanos, ¿usted sabe a qué reino pertenece? Ay, pero es que este mundo me gusta. A su carne le gusta, brother. Su carne no entiende y usted no puede dejarse gobernar por su carne. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Volvamos al texto con el que iniciamos, por favor, que es Colosenses, capítulo 1, versículo 9. El apóstol Pablo le hablaba a una iglesia
que estaba bendecida. ¿Por qué? Porque se estaba adorando al Señor de corazón. Porque la gente, los pueblos de alrededor, la misma ciudad donde estaba Colosas, daban testimonio del amor que había entre hermanos, daban testimonio de cómo ellos vivían su vida cristiana en el Señor. Y el apóstol Pablo nos aclara por qué, y es así como nosotros tenemos que vivir en este mundo. Entonces dice, oiga bien, por lo cual nosotros, también nosotros, y fíjense, Pablo orando por gente que está bien. Orando por gente que está caminando en el Señor bien. Caminando en el Señor bien. ¿Por quiénes oramos siempre, amados? ¿Ah? Oramos quizás por el que está enfermo. Oramos por el que está en problemas. Pero no tiene que terminar ahí su oración. Ore por los que están caminando bien. Sigan caminando bien. Porque cualquier cosa los puede estorbar. Entonces dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, ¿qué dice ahí? No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. Mire, ¿cómo se vive en este mundo perdido? Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Todos de alguna manera estamos llenos, brother. Si usted tiene un alumno, de repente alguien quiere aprender algo que usted sabe, pero él llega queriéndole enseñar a usted, no, mire, eso se hace así. Yo conozco una mejor manera de hacerlo de lo que usted lo hace. Usted como maestro le sigue enseñando. A menos que le paguen, ¿verdad? Pero aunque le paguen, cuando usted se topa con alguien que cree saber más que usted, el profesor desiste de enseñar. ¿Por qué? Porque el alumno está lleno de sí mismo. Y por eso es que cuando usted quiere aprender algo, vacíese, brother. Y entonces usted o está lleno de este mundo o se llena de Dios. Y entonces usted en este mundo tan corrupto, donde abunda tanta tentación, usted tiene que llenarse de Cristo. Usted tiene que llenarse de la palabra de Dios. Y entonces dice, y pedir para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué dice ahí? Espiritual. ¿Por qué? Porque esto gobierna en toda la vida. Y después dice, ¿para qué? Para que, mire, andéis como es digno del Señor. ¿Por qué no andamos como es digno de ser llamados cristianos? Porque algunos no saben ni cómo debe comportarse un cristiano. No saben ni por qué debe comportarse un cristiano. A mí me preocupa, brother. Me preocupa muchísimo. Por supuesto, mi vida. Cómo yo tengo que caminar. Pero me preocupa el que a muchos de ustedes solo los veo el domingo. Y no tengo la oportunidad de enseñarles. No tengo la oportunidad de discipularlos, de mostrarles la palabra de Dios. Porque la Escritura dice que para eso Dios ha preparado hombres. ¿Para qué? Para que preparemos a los hijos de Dios. Para vivir como Dios manda. Y entonces dice, oiga esto por favor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y en este mundo, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Llevando fruto en toda buena obra. O sea, en donde sea que usted se esté, amados hermanos, en usted tienen que haber frutos de bendición para la gente, para todos. Frutos de perdón, frutos de misericordia, frutos de ayuda para el creyente y para el no creyente. Usted extiende su mano para el creyente y para el no creyente. Usted tiene palabras de aliento para el creyente y para el no creyente. Para el creyente, ¿por qué? Porque tiene que animarlo, brother, tiene que ayudarle. Para el no creyente, ¿por qué? Porque tenemos que mostrarle el amor que Dios nos mostró a nosotros. Entonces dice, llevando fruto en toda buena obra. Y mire, ¿qué dice? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Primero dice, sean llenos del conocimiento. Pero ¿qué más dice? Que crezcan en conocimiento y sigan creciendo. Llénense y sigan creciendo. ¿Por qué? Dice el Señor, que al que tiene, le será dado más. Es decir, amados hermanos, el depósito donde usted se va acumulando todo lo que usted conoce, va creciendo. ¿Y sabía usted que así es el cerebro? Entre más usted sabe, más está preparado para saber más. Y le es más fácil saber más. Su cerebro está apto para seguir
y seguir, pues así se vive en este mundo corrupto. Y entonces dice, y creciendo en el conocimiento de Dios, y entonces así usted va a estar como fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. O sea, Dios va a estar con usted. ¿Para qué, mi querido hermano? Para toda paciencia y longanimidad. Fíjense que busqué el significado de longanimidad para que fuera más fácil que lo podamos comprender. Y ese es grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Longanimidad es decir que cuando usted está en problemas, usted no se achica, brother. Al contrario, usted tiene buen ánimo. Usted ha visto personas que en medio de problemas, ay, cuando son otros los emproblemados, los señalan y los critican. Cuando son ellos, se apachurran por completo. Entonces Pablo dice que crezcan en el Señor. Pablo dice que sigan creciendo en el Señor. Pablo dice que demos fruto en el Señor. Para que cuando las cosas se pongan adversas, porque se va a poner adverso, usted siga teniendo un buen ánimo para seguir adelante. Entonces dice, así usted va a tener, versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, no en oscuridad, no en tinieblas, el cual nos ha librado, oiga esto, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, ¿qué dice ahí? El perdón de pecados. Iglesia, estamos en dos reinos. Fuimos, si usted ya es creyente, usted ha sido trasladado por Dios al reino de su amado Hijo. Usted ya no está en el reino de Satanás, usted ya no es esclavo de Satanás. Pero muchas veces aún los creyentes caminamos y nos volvemos a esclavizar y nos volvemos a sujetar. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazoncito está acostumbrado a ser esclavo. Cuando de repente, y eso les cuesta mucho, ¿verdad? Digamos un nuevo supervisor que se lo sacaron de la base, ¿verdad? Supervisor y lo hicieron manager y de repente se junta con los que fueron sus supervisores y sus managers. A muchos les cuesta. Les cuesta dejar de tener la actitud de subalterno con ellos y entre manager necesitan todos comportarse así. Todos se comportan como manager, pero juntos todos se comportan como servidores también. Pero una cosa es que usted sea servidor y otra cosa es que usted se ponga debajo de ellos. Entonces, amados, muchos así están del pecado. Dios ya los libertó, ya rompió las cadenas, pero de repente andamos viendo cómo las unimos. Y así nosotros estamos postergando el tiempo de maldición y no viviendo la gloria de ser llamado hijo de Dios. Mis queridos hermanos, Dios nos ha libertado. Diga conmigo, Dios me ha libertado. Piense, por favor, cuál es su problema más grande, su debilidad más grande. Téngalo aquí en mente, por favor. No se lo diga a nadie. Por favor, no se lo diga a nadie. De eso, óigame bien, yo no sé cuál sea el problema. Algunos pueden ser droga, el cigarro, el alcohol, el adulterio, etcétera, pornografía, lo que sea. Dios ya lo liberó, brother. Ya lo cambió de reino. Y hoy está en el reino donde todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque caminemos aquí. Solo acepte la liberación. Viva como libre. Y cuando el pecado vuelva a acechar, por favor, hermanos, pasen. Cuando el pecado vuelva a acechar, sepa que ya no es su Señor. Que ya no, de repente, imagínese que en Canadá dictan una ley. En Canadá, ¿qué tiene que ver con usted? ¿Dónde vive usted? Vivimos acá. Las leyes de otro país no tienen potestad en nosotros porque vivimos acá. Ahora usted vive en Cristo. Y las leyes del pecado, oiga, las leyes, no se equivoque, bro, las leyes de la ciudad, las leyes de este estado están sobre nosotros, pero las leyes del pecado ya no tienen fuerza con nosotros, porque Dios, a través de Jesucristo, nos hizo libres. Ya no vivamos entre reinos. Parémonos bien
en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Pongámonos en pie, iglesia, por favor. Pongámonos en pie. Y agradezcamos al Señor, el que con su amor y con su vida nos ha liberado. Oh, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, en el que vemos que somos libres, en el que vemos, Dios, que sin darnos cuenta, seguíamos por nuestra propia voluntad de esclavos de nuestras pasiones carnales, Dios. Hoy, Señor, nosotros queremos abrazarnos de ti. Espíritu Santo, yo sé que para muchos esto es imposible, porque se sienten tan esclavizados, tan atados. Pareciera imposible la libertad de ese pecado, de esa concupiscencia, que no pueden creer la vida en Cristo, Señor, la vida en libertad. Hoy, Padre, oro por la vida de cada uno de tus hijos, Señor, para que esa libertad la aprendamos a vivir ante los ojos del mundo, ante los ojos de Satanás y delante de ti, Señor, poniendo nuestra esperanza en ti, Señor. Gracias, Padre. Vamos a cantar con nuestros hermanos.